nuevamente en su programa Ministerio de Restauración Profética. Es una gran bendición, una gran responsabilidad poder llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos con la dirección de nuestro Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que nos conduce, nos guía a toda verdad. Una vez más puedo llegar a todos ustedes para compartir la poderosa palabra del Señor. Voy a tener la bendición de poder llegar a ustedes, poder compartir un estudio bastante interesante, precisamente sobre algo que está abundando, que está de gran influencia en nuestra sociedad en los actuales días, como es precisamente el tema del homosexualismo, la homosexualidad. Es por eso que rápidamente voy a estar invitando a que se ubiquen en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 38, versículo 18 al 32. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al verso 32, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Romanos 1, verso 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amantísimo Padre Celestial, en este momento me presento delante de ti para darte la honra, la gloria y la alabanza. Señor, reconozco una vez más que solamente la soberanía, el dominio, la potestad, Señor, reside en las personas de Jesucristo, la sabiduría, Padre. Gracias te doy, Señor, por la bendición, por el privilegio que me has dado una vez más de poder compartir, de poder ministrar esta poderosa palabra. Te pido, Señor, que prepares el entendimiento de aquellos que van a recibir esta porción, Señor, este estudio, para que puedan entender, Señor, lo que el Espíritu va a hablar esta tarde a la iglesia. Gracias te doy, Señor, me pongo en tus manos, que es un instrumento, Señor, para poder ministrar esta palabra y que haga el efecto para el cual tú la vas a enviar. Gracias, mi Rey, mi Príncipe, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el Señor bendito, confiamos y te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú mereces la alabanza, la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, el homosexualismo realmente es un tema bastante interesante e importante poder disertarlo, sobre todo porque es evidente, es manifiesto en nuestra sociedad el incremento vertiginoso, alarmante, es más que evidente, cómo se ha aumentado, cómo se ha incrementado esta práctica. Es ya común cuando salimos a las calles, a los lugares públicos, encontrarnos con personas que presentan esta condición, llamarlo de una manera, esta desviación, que suena un poco despectivo el término, aunque la ciencia moderna le ha cambiado quizás la óptica, no llamándolo un trastorno mental, sino como una condición normal. Y es por ello que he sido inquietado por el Espíritu Santo para poder desarrollar este estudio. Recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, anuncia a través del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 37, de que el futuro líder mundial, el anticristo, eso lo hemos
claramente, va a ser un personaje con unas características muy parecidas a los que presentan los líderes mundiales, los que luchan por lo que es el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, y es precisamente porque va a ser un hombre con características dice que no, del Dios de sus padres. Ahí la palabra Dios se usa con mayúscula, Daniel 11:37, no va a hacer caso, es decir, no va a hacer caso, hablando quizás puede ser ateo, gnóstico, dice que ni del amor de las mujeres. Este es el príncipe rostro altivo, entendido en enigmas, como el mismo profeta habla en el capítulo 8, versículo 23. Y cuando estudiamos lo que fueron las prefiguraciones, los prototipos del anticristo a lo largo de la historia, quizás en los últimos 2600 años, podemos observar que la mayoría de estos prototipos fueron con estas características, fueron hombres que no temían a Dios, negaban de Dios, inclusive de otros dioses, y aparte de eso que eran hombres que presentaban una condición de homosexual o bisexual, como el caso del cuerno sirio Antíoco Epifanes, y igualmente Nerón, que incendió a Roma, tenía características de homosexualismo también, era bisexual. La mayoría de los emperadores que persiguieron a la iglesia durante 300 años, de Nerón hasta Diocleciano, la gran mayoría, excepto quizás Marco Aurelio, fueron homosexuales, fueron bisexuales. Igualmente ocurrió con Napoleón Bonaparte, que presentaba una tendencia bisexual. Es curioso, pero esta es la característica de los prototipos del anticristo que se levantaron en la historia, y tiene que ver muchísimo con lo que el Señor advirtió en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 23-26, y es precisamente de que una de las características de que iban, o una de las señales que preanunciaban la venida del Hijo del Hombre, era precisamente que iba a ser una sociedad similar a la sociedad de los tiempos de Noé, una sociedad que se casaba y se daba en casamiento, bebía, comía, plantaba, edificaba, una sociedad muy próspera, eso sí es verdad, no podemos negarlo, pero una sociedad completamente depravada, dice como los días de Lot, que la gente sencillamente andaba en lo suyo, en sus negocios, y no entendían, como muchos no entienden hoy, que se está anunciando que viene la iglesia va a ser levantada, que Cristo viene a levantar su iglesia, que viene un juicio sobre la tierra. Ellos no entienden sencillamente porque, en cierta forma, las sociedades homosexuales, los países que tienen el homosexualismo de una forma ya legalizada, son países muy prósperos en lo económico, en la educación, son países de la más alta calidad de vida en cuanto a la educación, a la economía, y esto quizás hace pensar a ellos, como los días de Lot, que ellos están en lo correcto. Pero cuando estudiamos lo que es el homosexualismo a lo largo de la historia, vemos que es tan antiguo esta práctica como lo es la prostitución. Inclusive me atrevo a decir que desde el mismo momento de la aparición del hombre en la tierra, cuando el hombre es creado, ya comienzan estas prácticas. El libro de Romanos, en la carta de Romanos, vemos que el apóstol Pablo está haciendo alusivo a civilizaciones antiguas, a lo que pasó, que ocurrió en el pasado. No solamente se refiere a Sodoma y Gomorra, muchos piensan que el homosexualismo quizás surgió en las antiguas ciudades, en el Valle de Sidín, el Mar Muerto. Sin embargo, los mismos hallazgos arqueológicos han demostrado que esta práctica ya en Egipto antiguo, en las sociedades sumerias, ya se practicaba, en el lejano oriente, en la China antigua, ya se practicaba en las cortes faraónicas, en la corte de las dinastías Qin. Hay hallazgos de grabados donde ya era una práctica, sobre todo en la clase alta, no solamente en la sociedad del antiguo Egipto, sino también entre los caldeos, los babilónicos. De hecho, quizás la sociedad que tuvo mayor influencia y formalizó una forma, lo que era el homosexualismo, en el imperio helenístico, Alejandro Magno, hijo de Filipo II. Recuerden que Alejandro Magno, hay muchos testimonios históricos en cuanto a su tendencia homosexual, igualmente su ejército espartano, un ejército que era guerrillo ciertamente, conquistó el mundo en menos de 6 años, y este era un ejército que se caracterizaba precisamente por su tendencia homosexual. De hecho, las obras literarias, la mayoría de las obras literarias que surgieron, han dejado un legado, la filosofía de Grecia, fueron escritas por hombres con tendencia homosexual, como el caso de Platón, de Aristóteles, hay muchísimas obras. Igualmente como el Imperio Romano, como dije anteriormente, el Imperio Romano también presentó características, estas características. Hay escritores seculares como el caso de Cornelio Tácito o Suetonio, que ellos hablan de que era una práctica común, sobre todo en la clase alta. Recuerden que aquella sociedad, como estaba en tiempos de esclavitud, ellos prácticamente, al tener tanto espacio, tanto tiempo libre para el ocio, porque tenían esclavos que les hacían todas las cosas, se prestaba el ocio para crear aberraciones como homosexualismo, orgía, inclusive llegaron a practicar la necrofilia, el sexo con cadáveres, la zoofilia, el sexo con animales, cualquier cantidad de depravaciones. Que el apóstol Pablo no enumera alguna de ellas en el pasaje que leímos en la carta a los romanos. Es así como el homosexualismo ha venido cobrando fuerza hasta nuestros días, y hay muchísimos personajes de la historia, de hecho muchísimos personajes que nosotros estudiamos en nuestros años escolares, en el colegio, en el liceo, en la universidad,
muchos postulados científicos, muchos enunciados que fueron desarrollados por personas homosexuales. De hecho, el máximo exponente del Renacimiento en el siglo XIII y XIV, Leonardo da Vinci, este hombre tuvo una abierta corriente homosexual, Miguel Ángelo, Lord Byron, el mismo el rey de Inglaterra, King James. De hecho, muchos dicen testimonios palaciegos y relatos históricos de que tenía tendencia también homosexual. Por ello que la Biblia homosexual que actualmente utilizan las iglesias homosexuales, las iglesias gay, que sacaron una versión de la Biblia portada blanca, se llama versión Queen James, la reina Jaime, precisamente en una mofa y siendo alusivo a la desviación, a la condición de homosexual que el rey King James presentaba, algo que han tratado de ocultar muchísimos líderes religiosos, sobre todo la iglesia luterana, pero que ha sido prácticamente imposible porque la comunidad gay, no se puede negar, ha crecido de una manera notoria a nivel mundial. Bien, pero exactamente qué nos dice la Escritura acerca del homosexualismo, qué nos dice la Escritura acerca de lo que es esta condición. Bien. Un momento, muchas veces la gente confunde lo que es la expansión de la ley de la gracia. Sin embargo, la Biblia nos da muchos datos acerca del homosexualismo. Recuerden que en el principio, como el mismo Señor lo recuerda, acerca de la pregunta del divorcio que le hicieron los líderes, los escribas fariseos, Mateo 19:4, está citando a Génesis 1, 27, 28, cuando dice: recuerden que en el principio, varón y hembra los creó Dios. Quizás es la primera referencia acerca del diseño original de Dios, allá en Génesis 1, 26, 27, que el Señor repite en Mateo 19:4. Inmediatamente podemos pasearnos en el mismo libro de Génesis, vemos como en el capítulo 19, las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Recuerden que Sodoma y Gomorra, en Génesis 13 nos dice que eran los hombres de Sodoma y Gomorra, estaban llenos de mucha maldad y practicaban lo que quedó como un legado histórico, transcultural, transgeneracional, que es precisamente el legado del sodomismo. Dicen que, de hecho, cuando llegaron los dos ángeles a la casa de Lot, dicen que ellos querían en grupo violar a los ángeles. Ahí la Reina Valera traduce que le dijeron a Lot: sacar a esos hombres para conocerlos. Ahí la palabra conocer es un hebraísmo que se parece mucho al de descubrir la desnudez, que precisamente significa acostarse. O sea, querían violar a los dos ángeles, y estos quedaron ciegos porque los ángeles los castigaron, sacaron la mano y causaron una ceguera colectiva en todos ellos. Igualmente vemos también como en el libro de Jueces, algo parecido, también en el capítulo 19, recuerden que los hijos de Benjamín, unos benjamitas, aquel forastero que había llegado a la ciudad, ellos también pidieron que lo sacaran para hacer una violación en grupo a este varón, y esto desató una gran guerra contra los benjamitas. En el mismo Pentateuco, hay versículos que han sido objeto de mucha burla por parte de los que se llaman los liberales, los progresistas. Dicen que eso pertenece a la ley, pero vamos a ver más adelante que no solamente quedó para el pueblo de Israel en aquel momento, sino que fue algo que a lo largo de todas las escrituras tiene su razón de ser, lo que es desde el punto de vista teleológico. El Señor sabía por qué había estado esta ley, esta ordenanza, estaba protegiendo la raza humana, porque al diseño original solamente varón y hombre los creó, y el mandato de fecundarse, de procrear la tierra, de multiplicarse, solamente le puede llevar a cabo es el varón y la hembra. Y es precisamente el primer indicio en el Pentateuco de Moisés, es cuando en el capítulo 18, versículo 22, el libro Levítico dice que no se acostarás con hombre como con mujer, porque es abominación a Jehová. Ahí hay una clara referencia en la Escritura. Igualmente en el mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, dice que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Aquí los liberales, los progresistas, los del movimiento diversexual dicen que porque han de ser muertos, que eso es para el Antiguo Testamento. Ciertamente lo que el Señor trataba de dar a entender es proteger a la raza, a la especie humana, y precisamente por lo que significa la sodomía, el homosexualismo. Solamente a través del hombre y la mujer se puede cumplir el mandato de multiplicación. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17, dice: no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Después del episodio de Sodoma y Gomorra, el homosexualismo comenzó a llamarse como sodomismo. Los sodomitas eran los que practicaban estas aberraciones sexuales. En 1 Reyes 14, 24, en días de Roboam, el hijo de Salomón, recuerden que la muerte de Salomón se dividió el reino del norte y el sur. En días del rey Roboam, dicen que hubo sodomitas en toda la tierra y hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de Jehová, delante de los hijos de Israel. Nótese que dice que los sodomitas que había en la tierra en los tiempos de Roboam, dicen que
ellos hacían las abominaciones de todas las naciones, es decir, el sodomismo, el homosexualismo, era practicado en las naciones vecinas de Israel, era una práctica común en las naciones paganas, no era una práctica que había quedado exclusiva de Sodoma y de Gomorra, en ninguna manera. De hecho, en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 11 y 12, en los días de Asa, dice que Asa había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó a los sodomitas de la tierra y los ídolos que sus padres habían hecho. En 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 7, dice que durante el reinado de Josías, el rey que trajo reforma en Israel, cuando halló el libro de la ley, dice que derribó todos los altares y lugares de prostitución idolátrica. ¿Por qué? Porque las naciones paganas tenían culto, ellos tenían cierto culto a la belleza, al homosexualismo, habían dioses, como el caso de Brahman, de la panteón hindú, habían dioses, Afrodita, Venus, Eros, el dios griego, el panteón griego, Venus, Afrodita, eran dioses que tenían templos donde se prostituían, tanto los hombres con hombres y mujeres con mujeres, y a qué se refiere en 2 de Reyes, que Josías había derribado los lugares de prostitución idolátrica donde practicaban sodomía, como también refleja el apóstol Pablo en la primera carta, de Romanos 1:18, en el verso 23 exactamente, en adelante, cuando dice que se echaban varón con varón y mujeres con mujeres. Igualmente, de hecho en el Nuevo Testamento hay muchísimas referencias, no es algo que quedó solamente en la ley, muchísimas referencias en cuanto a lo que es el homosexualismo. De hecho, el Señor Jesucristo recuerda el castigo recuerda a Sodoma como castigo, como un legado de ejemplo de cómo fue castigada esta ciudad por su maldad. En Lucas 17, 23, 26, el Señor nos dice de que los días que estamos viviendo, los días de la venida del hombre, dice como los días de Noé y de Lot, de Sodoma y Gomorra, está hablando que la sociedad va a ser similar a aquella sociedad en cuanto a las prácticas de homosexualismo, a las prácticas de poligamía, del materialismo aberrante que se está viendo. En el texto que leímos de Romanos 1, 26, 27, del mismo apóstol Pablo, en 1 Corinto hay un pasaje que es muy interesante, porque el apóstol Pablo está hablando de la iglesia en Corinto. Recuerden que Corinto era un puerto muy próspero, habían templos paganos de toda clase, estaba el templo, por cierto, de Afrodita, de Venus, así como en Éfeso estaba el templo a Diana y Artemisa, que también tenían prostitutas sexuales. En Corinto estaba el templo, un templo sagrado también, de Afrodita y de Venus, donde había más de 1000 prostitutas sexuales, no solamente prostitutas, sino también habían sodomitas, que hacían culto a la belleza. Y el apóstol Pablo le dice de una manera contundente, dice, no erréis, porque ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, le está dando una advertencia a la iglesia en Corintio. Y es curioso porque siendo Corintio una ciudad tan próspera, como lo fue también Sodoma y Gomorra, él está dando una advertencia a unos creyentes que eran practicantes en su antes de llegar a conocer al camino del Evangelio, de estas cosas. Por eso que el apóstol Pablo, leo textual, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y añade el apóstol Pablo en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, o sea, está hablando de prácticamente que habían creyentes en Corinto que llegaron a practicar esto ante conocer al Señor, o sea, llegaron a practicar lo que era el adulterio, eran muchos ladrones, avaros, otros eran afeminados, otros eran homosexuales. Nótese que aquí se para el término afeminado con los que se echan con varones. Afeminado, que en el griego es malakoi, y los que se echan con varones, que es el mismo término para homosexualismo, aserkoinosh, que es malakef en hebreo, está hablando que ni los afeminados ni los que se echan con varones, precisamente. Y es una exhortación que el apóstol Pablo está dando a una iglesia donde habían creyentes que llegaron a practicar estas cosas. Habían en su antigua vida, o sea, porque aquí nos ha demostrado, hay doble mensaje, precisamente de que hay en Cristo Jesús hay salvación, hay justificación, hay limpieza de estos pecados, porque recuerden que en la misma condición que presenta el homosexual, esto no se trata de ser homofóbico en este programa, porque la misma necesidad de salvación, de arrepentimiento que tiene el homosexual, lo tiene el adúltero, lo tiene el que fornica, lo tiene el ladrón, lo tiene el estafador, lo tiene el idólatra, el hechicero, el satanista. Esto no es que el homicida es más santo que el homosexual es más santo que el adúltero. Todos van para el mismo lugar si no se arrepienten, todos van a ser excluidos del reino de los cielos si no se arrepienten. Por eso que el apóstol Pablo añade en el versículo 11, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 6, dice, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando con creyentes que practicaban todas estas cosas y es precisamente una exhortación
y dando a entender de que no podemos equivocarnos, que ninguno que presenten estas condiciones, no sé que son los afeminados y los que se llamaron, está categorizando el Señor, está clasificando aquí el apóstol Pablo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que tienen rasgos de homosexualismo, maneras, amaderamiento, ni los homosexuales específicamente. Y por supuesto, en el mismo, en la carta de Judas, en el verso 7, el Espíritu Santo inspira al apóstol para un ejemplo, le está diciendo que no nos olvidemos del ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra, Judas 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, aquí me llamó mucho la atención de que la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ellos juegan con este versículo, no sé si es porque quieren justificar en cierto modo el homosexualismo, porque se han descubierto casos de homosexualismo, sobre todo en el cuerpo gobernante, hay testimonios, hay registros que por mucho que han querido encubrirlo, hay testimonios de testigos de Jehová, pero la versión Nuevo Mundo dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era haber fornicado en exceso, y aquí claramente la Reina Valera está hablando de vicios contra naturaleza. Usted cuando, si tiene la posibilidad de encontrar una Biblia más cercana a los textos hagiógrafos hebreos, se da cuenta que los vicios contra naturaleza, está hablando de la palabra sakif en hebreo, que es lo que iban en contra del diseño original, es decir, del varón con el varón, y la mujer con la mujer, como dice el apóstol Pablo, dice que la mujer dejando el uso natural también, y el hombre se encendieron mujeres con mujeres y hombres con hombres. Aquí vemos en estos pasajes, de una manera resumida, de cómo la misma Biblia condena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, condena las prácticas de homosexualismo. Recuerden, condena las prácticas de homosexualismo, por más que la ciencia quiera llamarlo, quiera colocarle un nombre, quiera excluirlo de lo que realmente es una condición que rechaza el diseño original de Dios, una condición, una desviación en la conducta del ser humano, como así lo mismo lo ha reseñado la Asociación Americana de Psiquiatría, una asociación que ella publica una revista en intervalos bimensuales. Desde el año 1973 ellos excluyeron de lo que es el trastorno diagnóstico de enfermedades mentales, excluyeron el homosexualismo. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud, ellos excluyeron el homosexualismo ya de una desviación en el hombre y lo dejaron como una condición sexual normal, o sea que el homosexual es igual que el heterosexual, o sea, prácticamente una sociedad llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, por más que la ciencia, recuerden que la ciencia, todas las disciplinas científicas en manos de hombres, la mayoría de hombres que no han creído en Dios, ellos siempre han buscado la manera de llevar la contraria al diseño original, al relato bíblico. Eso no es primera vez que ocurre, de hecho, no solamente en lo que es el tema del homosexualismo, sino igualmente también, un ejemplo, recuerden los famosos experimentos en la década de los 70 a los 80, que pensaron que iban a crear vida. Por ejemplo, Stanley Miller, de la Universidad de California, cuando con descargas eléctricas mezcladas con metano, con vapor de agua de aminoácidos, reproducía aminoácidos. Igualmente Sidney Fox, de la Universidad de Florida, que calentando mezclas a 170 grados centígrados, logró unir algunos aminoácidos. También Arthur Comber, Germain Coranat, muchos pensaron que creaban vida para decir que la vida no está en manos del creador. Igualmente pasó con todos la cantidad de eslabones perdidos, que siguen buscando eslabones perdidos, como el hombre de Pitón en 1912, que descubrió Charles Dawson, que no era más que una calavera manchada con sales para la apariencia de que era antiguo. El hombre de Pekín en 1912, el hombre de Nebraska, el hombre de Nareldan, que nos engañaron muchísimas veces en nuestras clases de biología de octavo grado. Igualmente el hombre del mono occidente, que fueron más que montajes de eslabones perdidos. Ahora, en este caso, la ciencia, para tratar de justificar lo que es el homosexualismo, ha inventado a través de la epigenética decir, y esto se ha encargado de divulgarlo con mucha amplitud, el canal National Geographic, un documental que se repite muchísimas veces, a través de un estudio que se hace a gemelos idénticos. Ellos quieren justificar de que el homosexual nace con esa condición, nace genéticamente, cuando es algo completamente una aberración, es tratar de negar, intentar negar, pero morir en el intento, por supuesto, lo que es el orden natural de las cosas. Ellos dicen que a través de estudios de gemelos idénticos, el feto en formación en las primeras 6 semanas, dice que los embriones son parecidos, pero a partir de la 6ª semana, la 8ª semana, los cromosomas XX que identifican a las mujeres y XY que identifican al hombre, el cromosoma Y, que es el que se encarga a través de segregar lo que es la testosterona en el hombre, dicen que cuando hay gemelos, el hombre nace homosexual porque ese cromosoma Y comienza a aportar una cantidad deficitaria, una cantidad que no es la adecuada de hormona de testosterona en el embrión. Entonces nace el bebé con el tiempo
con déficit de testosterona y entonces nace con una condición homosexual. Es algo completamente, prácticamente ciencia ficción, porque para empezar no existe ningún aparato, no ha inventado un aparato, un testosterómetro, por ejemplo, que mida la cantidad de testosterona que entra en los embriones, en los fetos en formación, y es como decir que se está inventando. Ellos han tratado de inventar un gen gay para justificar que el homosexualismo, que el homosexual nace homosexual y no se hace, algo completamente contradictorio, algo que es una grosería, es una bofetada a la ciencia médica. Recuerden que la ciencia siempre ha querido tratar de justificar, por eso que a través de la Organización Mundial de la Salud, ellos han declarado de que no es, ya el homosexualismo no es una condición, una desviación, sino que es una condición natural. Y esto ha traído repercusiones, por supuesto, en nuestra sociedad, en nuestros días, porque precisamente a partir de esas declaraciones, hace aproximadamente 25 años, es que en los países, llamados países del primer mundo, se ha venido gestando, se han venido aprobando de manera vertiginosa lo que es el matrimonio igualitario. Y ojo con esto, porque hay actualmente más de 120 países con anteproyectos para aprobación del matrimonio igualitario. Y voy a ir hablando hasta llegar a lo que es nuestro contexto en Venezuela. Recuerden que en el pasaje que leímos de Romanos 1:18 al 32, el apóstol Pablo decía que primero niegan a Dios, o sea, el hombre ante ser entregados a todas estas aberraciones sexuales, ellos comienzan negando a Dios. Dice el apóstol Pablo que habiendo conocido a Dios, no le reconocieron, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ciertamente dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Las sociedades como Grecia, como Roma, ellos rendían culto a la belleza. De hecho, el fisicoculturismo nace en la sociedad grecorromana, en Grecia y en Roma, y ellos rinden culto a la belleza, culto al hombre, a los faraones, a los emperadores. Dicen también de aves, como los asirios rendían culto a las aves, de cuadrúpedos y de reptiles, en el caso del culto a las vacas, a Hathor, a Apis, de reptiles, a la serpiente, como la sociedad griega, que tenía un templo inclusive para la serpiente, el dios Esculapio, y dice por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, el primer paso de una sociedad para caer en estas depravaciones es negar la existencia de Dios, y es lo que precisamente está ocurriendo en las sociedades del primer mundo, como Suecia, como Suiza, Holanda, Dinamarca, Noruega. Ellos han declarado abiertamente estados laicos, abiertamente, de hecho, muchos ateos, y en segunda instancia, después que ellos se declaran en rebelión, niegan la existencia de un Dios, entonces, como dice la palabra, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 1:28, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y es donde precisamente entra, y casi inmediato, casi posterior a declararse estados ateos, estados que no creen en Dios, ellos inmediatamente comienzan la aprobación del matrimonio igualitario, de la aprobación de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Es algo paulatino, algo que es prácticamente seguido, como se ha venido dando en estos países. Cuando revisamos el historial de cómo en estos países llamados el primer mundo, las sociedades de ejemplo, que mucha gente dice que son las sociedades donde tienen mejor estilo de vida, pero un estilo de vida por la calidad de educación, por la economía. Sin embargo, yo no llamaría estilo de vida que usted salga a la calle con sus hijos y vaya a ver a dos hombres tomados de la mano, con niños adoptados, o dos mujeres tomadas la mano con niños adoptados. Eso es normal. Para poner un ejemplo, una que fue pionero en esto fue precisamente, si no me equivoco, Holanda, en abril del 2001, que se convirtió en el primer país en permitir que gays y homosexuales se casaran por ceremonias civiles. Igualmente le siguió Irlanda. Irlanda por referéndum lo aprobó, por referéndum consultivo, aprobatorio. Bélgica en el 2003, España en el 2005, Noruega en el 2009, Suecia en ceremonias civiles, Portugal en junio del 2010, Islandia. De hecho, Islandia tiene la primera ministra, o sea, presidente de Islandia es un homosexual, es lesbiana, y de hecho se casó en ceremonia pública y todo. La presidenta de Islandia, Johanna Sigurdardóttir, ella es lesbiana. Igualmente en Dinamarca en el 2012, en Francia con adopción, en Inglaterra, en Gales, en Luxemburgo, en Eslovenia. En Eslovenia hubo un caso muy curioso, porque ellos hicieron un referéndum aprobatorio para ver si la nación aprobaba el matrimonio homosexual. No fue aprobado, y sin embargo el Parlamento se tomó la atribución de aprobar el matrimonio igualitario. Igualmente Finlandia. De hecho, Estados Unidos en junio del año pasado, a través de la Corte Suprema de Justicia, aprobó el matrimonio que ya estaba en 22 estados norteamericanos. En Canadá estaba desde julio de 2005. Aquí en nuestro continente, en Argentina, en julio de 2010, que fue el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario. De hecho, pueden adoptar niños. Uruguay en el 2013, que se convirtió en el segundo país. Brasil en mayo de 2013
espera aprobación del Parlamento aún. O sea, ha venido en avanzada, inclusive en Sudáfrica, el único país del continente africano que tiene goza del matrimonio igualitario, que han aprobado, es Sudáfrica. Y algo que llama la atención es precisamente que Israel se ha convertido en referencia a nivel mundial de lo que es los movimientos pro diversos sexuales. Israel, aunque no han aprobado el matrimonio igualitario aún, ellos reconocen los que se casan en el extranjero y vienen a residenciarse en Israel, que es lo que hacen muchos judíos. Ellos se casan fuera de Israel, se van a España, a Canadá a casarse, que es lo que hacen muchas personas también en nuestro país, donde todavía no hemos aprobado, gracias a Dios, el matrimonio homosexual, ni esperemos que se apruebe, ni esperemos que se apruebe. Por eso está en una iglesia del Señor orando y clamando, moviéndose, movilizándose. Israel, ellos se casan en el exterior y reconocen después reconocen el matrimonio que fue legalizado en el extranjero. Esto nos tiene que llamar muchísimo la atención. Yo sé que esto es cumplimiento de la palabra, sin embargo recordemos que como generación estamos viviendo las señales que el Señor anunció que veríamos antes que se manifestara la venida del Señor, que veíamos. Igualmente, cuando uno hace todo este análisis y nos encontramos con nuestro continente, en nuestra nación, en Venezuela, es curioso porque ciertamente aquí no se ha avanzado en este tema en cuanto a lo que es, gracias a Dios, la aprobación del matrimonio igualitario. Sin embargo, como le dije anteriormente, actualmente hay 122 países con anteproyectos. Hay unos que se han caído, como el caso de Colombia. Sin embargo, ahorita en este momento en Perú hay una campaña publicitaria, en Chile, en Paraguay, hay campañas publicitarias que están en vías para lo que es el anteproyecto del matrimonio igualitario, que están siguiendo los pasos de Argentina, siguiendo los pasos de Uruguay. En nuestro país, y con esto quiero hacer un llamado de atención, y esto quizás esta inquietud que puso el Espíritu en mí fue precisamente desde una entrevista que pude ver la semana pasada en Venezolana Televisión, en el programa Las 7 Preguntas, de Ernesto Villegas, cuando estaba entrevistando a Tomás Adrián. Ella dice que se llama Tamara Adrián porque se cambió el sexo en Tailandia, esta diputada transexual. Recuerden que en las pasadas elecciones parlamentarias, por primera vez, no en Venezuela, escúchese bien, no en Venezuela, en Latinoamérica, ciertamente en Colombia ya hay un alcalde que es una alcaldesa que es lesbiana, pero como parlamento, como diputado, es la primera vez en toda Latinoamérica que una transexual accede a un cargo público de un parlamento. En el caso de Tomás Adrián, ella se llama Tamara Adrián, es la primera vez. Y yo he escuchado la entrevista de esta abogada, de esta señora, y usted señor, porque te presta para confusión, porque ella dice que se cambió el sexo en Tailandia, pero bien. El punto es que ella estaba en la entrevista diciendo que ellos por el momento descartaron lo que es el proyecto del matrimonio igualitario, un proyecto que fue rechazado en el 2008 por el Tribunal Supremo de Justicia, en el 2014. Recuerden que en el 31 de enero del 2014 se llevó ante la Asamblea Nacional un proyecto de matrimonio igualitario por iniciativa popular respaldada aproximadamente por 21.000 firmantes. Y en el 2008 el mismo Tribunal Supremo de Justicia decidió que parejas homosexuales en nuestro país, en Venezuela, tienen los mismos derechos civiles, políticos y económicos. La adopción es solo permitida individualmente, es decir, puede adoptar un hombre o puede adoptar una mujer, pero no pareja del mismo sexo. Pero ellos siguen trabajando. Ella hablaba de una agenda, ella había descartado por los momentos lo que es el proyecto de la aprobación del matrimonio igualitario por momentos, ¿verdad? Y están luchando porque se erradique lo que es la discriminación y gocen de todos los derechos económicos, que es algo que ya aprobó el Tribunal Supremo de Justicia. No entiendo cuál es la insistencia, de todos los derechos económicos, laborales, educativos, atención médica en el país. Y me llama sumamente la atención es precisamente porque esta señora, este señor, Tomás Adrián, que no sé cómo llamarlo realmente. Recuerden que fueron dos que fueron elegidos, Romy Montilla, allá en Nueva Esparta, y esta señora, por el Estado Miranda, por el Partido Voluntad Popular. Ella está hablando de agenda, y entre esa agenda ella dice que están buscando reconocer los derechos de familias sexodiversas en la nación. Esto lo dijo ella en una entrevista en radio, en el programa Unión Radio. Esto fue hace 3 meses, a finales de enero. Ella dice que están buscando luchar por que se reconozcan los derechos de familiares sexodiversos, reconocer la identidad de personas transexuales, evitar las mutilaciones de los niños intersexuales, o sea, los hermafroditos, la reglamentación sobre los crímenes de odio, el bullying en las escuelas, los derechos del trabajo, estudio, salud. Y esto, cuando uno analiza toda esta agenda que está presentando esta señora, o este señor, uno se da cuenta que es la misma agenda que en los países donde ya se aprobó el matrimonio igualitario,
llevaron a cabo, es decir, ellos comenzaron, pidieron lo que es el reconocimiento del derecho familiar, el reconocer la identidad de las personas transexuales, y esto se ve muy liviano cuando se escucha, pero realmente lo que está buscando es que llenar todos los espacios sociales, escúchese bien, todos los espacios sociales donde va a ser evidente, donde va a ser normal tener personas con esta desviación sexual, aunque la ciencia diga que no, es una desviación sexual, es una condición humana que va en contra, rechaza la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios, la condena, y es precisamente ellos lo que buscan es ser reconocidos por la sociedad para poder acceder al campo laboral. Entonces va a ser lo más normal que nos encontremos con personas de esta desviación en cargos públicos, en colegios, en universidades, en hospitales, que nuestros niños reciban esta educación, y eso es sumamente peligroso porque es el primer paso hacia la aprobación del matrimonio de pareja del mismo sexo. El primer paso precisamente la agenda que está planteando esta señora. Esto no debe tomarse a la ligera. Lo que más llama la atención y lo que más preocupa es que no hay pronunciamiento de ningún ente gubernamental, y es precisamente porque hay apoyo tanto de derecha y de izquierda, tanto de gobierno como de oposición, en que se logre esta aprobación. En primera instancia el tribunal la rechazó, pero hay personajes del gobierno, que no voy a mencionar en este momento, no viene el caso circunstancialmente, hay personajes del gobierno que tienen tendencia homosexual, tendencia lésbica, y estos personajes están buscando a través de la Asamblea Nacional, en proyectos a mediano plazo, lograr el matrimonio igualitario. Es una agenda que comenzó no con la elección de estos dos diputados, en el caso de Ronmin Mantilla, él es abiertamente declarado homosexual, elegido por voluntad popular, y en el caso de Tamara Adrián, ella es una transexual, se operó en Tailandia en el año 2002. Ellos están buscando a través de todo este proyecto lograr a mediano plazo la aprobación en primer cambio el reconocimiento de sus derechos en la sociedad, y ese va a ser la piedra, el fundamento que ellos van a colocar para después acceder y poder lograr el objetivo que es la aprobación del matrimonio igualitario. De hecho, Tamara Adrián había dicho en una entrevista de que el país que presenta mayor atraso en cuanto a la sexodiversidad es Venezuela, y es la verdad. Nosotros aquí los venezolanos siempre hemos visto a los ojos de la Biblia como una aberración esta condición sexual. Eso no es algo de lo que tengamos que sentir vergüenza, y es algo que la Iglesia del Señor, la Iglesia Cristiana Evangélica Venezolana, debe pronunciarse con tiempo sobre todos los movimientos que se han venido dando, que se han venido gestando en cuanto a lo que es las parejas sexodiversas en nuestra nación. Y esto tiene que llamarnos a la atención a todos nosotros, porque realmente es alarmante. Estamos todavía a tiempo de hacer jornadas, campañas educativas, que tienen que comenzar precisamente en las iglesias y después salir hacia los colegios, hacia las escuelas, hacia las universidades, por más homofóbicos que nos quieran llamar, que nos quieran atacar. Pero este es un sector que ha venido ganando peligrosamente muchísimo terreno en la sociedad. Peligrosamente, digo peligrosamente porque cada vez más ellos están apareciendo en escenarios públicos, en la televisión, en la radio, y esto nos puede llevar a un colapso como sociedad, como se encuentra actualmente en los Estados Unidos. El mensaje precisamente de exhortación es que ataquemos, seamos más contundentes a la hora de hablar de todos estos temas. Estamos en una era del conocimiento, es real, es cierto, una era telecomunicacional donde la información fluye como un río de corrientes, vertientes, acaudaladas, con mucho caudal. Es lo que Daniel llamó en el capítulo 12, versículo 4, el aumento de la ciencia. Pero este desarrollo comunicacional, o este avance en la ciencia telecomunicacional, también ha permitido que se transculturice lo que en otras naciones ya es normal, que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se transculturice, y es por ello que usted no lo puede negar, usted sale a la calle y va a ver una gran cantidad que no se veía en años anteriores, de homosexuales, de parejas, de muchachos jovencitos, la mayoría, porque son los que están confundidos, en las calles caminando, en las plazas, en los centros comerciales. Yo cuando salgo con mi familia a los centros comerciales, al Paseo Orinoco, cuando voy en Puerto Ordaz, centro comercial Orinoco, en los lugares públicos, es impresionante la cantidad de jóvenes que presentan esta desviación. Y ojo con esto, porque hay estudios que han demostrado que la mayoría de las parejas de los homosexuales, en el caso de los transexuales, la mayoría, hablando de más del 50%, fueron personas inclusive casadas y con hijos, como el caso de Tamara Adrián. Tamara Adrián, cuando fue hombre, antes de operarse en Tailandia en el año 2002, él se casó, Tomás Adrián, y tuvo 2 hijos. Y después decidió, y los estudios demuestran que la mayoría de las personas
que presentan esta condición transexual fueron heterosexuales en gran parte de su vida. Y esto definitivamente es algo que va en contra del plan de Dios. De hecho, las consecuencias que quizás no se explican abiertamente porque todavía representa un tabú, las consecuencias de ir en contra del plan original de Dios son catastróficas. Recuerden que aquí voy a ser un poco quizás crudo en la explicación, voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más coloquial posible, pero recuerden que el diseño original de Dios, el único órgano receptor del miembro masculino es la vagina de la mujer, por las fibras que envuelven, para que interactúen de manera, y porque hay muchas enfermedades. La única sector de la población donde se ha incrementado las enfermedades de transmisión sexual, lo que es el SIDA, lo que es los papilomas anales, los carcinomas, los cáncer en el recto, la única población donde se ha incrementado es precisamente en la población homosexual, precisamente porque el ano no fue diseñado, las capas del ano, tiene una sola capa, no fue diseñado para la fricción que produce la constante penetración provocada por el pene. Esto eso trae como consecuencia enfermedades de transmisión sexual. El SIDA, que como repito, se ha incrementado, es generalmente en la población homosexual, precisamente, sencillamente porque va en contra del diseño original. Dios lo creó varón y hembra, y el plan de Dios original es que sea el hombre y la mujer quienes cumplan el mandato de multiplicarse, de fecundarse, de procrear hijos, y no un hombre con hombre, ni una mujer con mujer. Y esto cada vez más la sociedad lo ve con tanta normalidad, con tanta liviandad, con tanta ligereza, y sin darnos cuenta, como en otros países, donde quizás no lo aprobaron por referéndum del pueblo, pero sí lo aprobaron por parlamento, y cuando vemos que ya comienza a ganarse espacios jurídicos, espacios públicos, espacios gubernamentales, personas que presentan esta condición sexual, personas que aspiran y que exteriorizan, que manifiestan, que van a luchar en pro de la comunidad gay. Esto nos da una alerta, enciende una alarma para la Iglesia del Señor, enciende una alarma en nuestra sociedad, porque nos tenemos que ver en espejos en países latinoamericanos, en países de otras partes de la latitud del mundo, que ya dieron el paso y ya comienzan a ver con toda normalidad estas aberraciones en el ser humano. Bien, ha sido realmente un intento por resumir un tema pero tan complejo como lo es el homosexualismo en nuestros días. Quizás en un programa próximo pueda desarrollar aún más en detalle las evidencias de todo lo que ocurre. Recuerden que, como escribe el apóstol Judas en el verso 7 de su carta, Sodoma y Gomorra quedaron como ejemplo de castigo por estas cosas. Una de las primeras sociedades, como fue la de Sodoma y Gomorra, fueron destruidas. El Señor hizo explotar un depósito de petróleo bituminoso que estaba en el valle de Sidín, en el Mar Muerto. Hizo llover fuego y azufre cuando causó la explosión que estaba depositado debajo del valle donde estaba Sodoma y Gomorra, para castigar a aquellos pobladores que iban de mucha maldad en contra de Jehová, precisamente por llevar a cabo estas prácticas. Una vez más, ha sido una gran bendición, y quienes habla por ustedes, Emilio Pirela. Cualquier consulta sobre el estudio que se acaba de desarrollar, el teléfono personal, el 0412-086-3080, le repito, el 0412-086-3080. Dios le bendiga, muchas gracias.